Hola, bienvenidos a Huellas de Dios, un espacio dedicado a descubrir los rastros de la acción de Dios en la naturaleza y en la historia. Hoy vamos a hablar sobre un animal muy común en nuestro medio, y quizá precisamente por esto pase desapercibido ante nuestros ojos. Lo tenemos por un animal simple y sin interés, pero en realidad ha despertado la admiración de los científicos por lo complicado de su manera de vida, la complejidad de su sociedad e incluso por su parecido con el hombre en algunos aspectos. También es un animal que ha sido motivo de inspiración y reflexión en la literatura y en la sabiduría popular e incluso en algún campo de la ciencia. Vamos a hablar de las hormigas. Las hormigas son una familia de pequeños insectos sociales de más de 12.000 especies. Se identifican fácilmente por sus antenas en ángulo y su cuerpo dividido en 3 secciones con una estrecha cintura. Las hormigas poseen unas antenas muy sensibles que pueden detectar sustancias químicas, corrientes de aire y vibraciones, y sirven a su vez para transmitir y recibir señales por medio del tacto. Tienen ojos compuestos, aunque su visión por regla general no es muy buena, y unas fuertes mandíbulas que sirven para transportar alimentos, construir nidos y defenderse. Sus patas poseen garras en forma de gancho para ayudar al animal a escalar y caminar por todo tipo de superficies. Viven en guaridas muy elaboradas llamadas hormigueros, que contienen numerosas galerías y cámaras con una complicada estructura arquitectónica, siguiendo un diseño capaz de proteger a las hormigas de numerosos ataques o accidentes provocados por lluvias. Estos hormigueros pueden encontrarse tanto en la tierra como en otras estructuras artificiales o naturales, por ejemplo, troncos de árboles o paredes de ladrillos. Cada hormiguero contiene una colonia de hormigas que puede variar enormemente de número de individuos, desde unas docenas a millones que se dividen en clases. La clase de las obreras, que son hembras sin alas, los soldados, otros grupos especializados, algunos machos fértiles y una o varias hembras fértiles llamadas reinas. Estas colonias están tan bien organizadas que han sido denominadas superorganismos, dado que las hormigas parecen actuar como una entidad única, trabajando colectivamente en apoyo de la colonia. En efecto, en el hormiguero existe una comunicación entre los individuos muy especial, así como una compleja organización social con una clara división del trabajo, lo cual hace que la colonia sea capaz de resolver problemas complejos, sobrevivir en medio de las peores circunstancias, aprovechar óptimamente los recursos, defenderse eficientemente y adaptarse al medio. Las hormigas se comunican entre ellas por medio de unas sustancias llamadas feromonas, que van dejando por el suelo como rastro para que otras hormigas lo puedan seguir a través de sus largas y delicadas antenas. En las especies que recolectan en grupos, un recolector que encuentra alimento deja un rastro cuando vuelve al hormiguero. Las otras hormigas siguen este rastro y después lo refuerzan cuando vuelven a la colonia con alimentos. Cuando se agota la fuente de alimento, las hormigas ya no van dejando el rastro y las feromonas se disipan lentamente. Este comportamiento ayuda a las hormigas a adaptarse a los cambios en su ambiente. Por ejemplo, cuando un camino establecido hacia una fuente de alimento queda bloqueado por un obstáculo, las recolectoras lo abandonan para explorar nuevas rutas. Si una hormiga tiene éxito, deja un nuevo rastro durante su regreso para marcar la ruta más corta. Las mejores rutas son seguidas por más hormigas, reforzando el rastro y encontrando de manera gradual el mejor camino. Las feromonas sirven también para identificar a las hormigas como pertenecientes a un hormiguero determinado y a una casta concreta. Si una hormiga se separa de su colonia original, eventualmente pierde el olor de su colonia, de modo que si entra en un hormiguero, incluso en el suyo, sin tener un olor coincidente será atacada. La inteligencia social de las hormigas se expresa de manera especialmente asombrosa cuando llevan a cabo guerras con otras colonias con motivo de expansión territorial. Pues no pelean simplemente cuerpo a cuerpo, sino que siguen tácticas y estrategias muy complejas que se asemejan a las estrategias militares humanas. Las hormigas se reproducen por huevos, que por lo general ponen las hormigas reinas. Del huevo sale una larva, que tras ser cuidada y alimentada por hormigas obreras, se convierte en adulta tras pasar por varias fases de desarrollo. Cuando se hace adulta, pasa los primeros días cuidando de la reina y de otras larvas, y después pasa a asumir tareas de mantenimiento del hormiguero y de excavación,
para más adelante llegar a defender el hormiguero y recolectar alimentos. Estos cambios definen lo que se denomina castas temporales. La fundación de una nueva colonia se produce cuando una hormiga fértil sale del nido en la época de apareamiento y se encuentra con machos de otros hormigueros. Una vez fertilizada, busca un lugar donde fundar una nueva colonia, mientras que los machos mueren poco después del apareamiento. Las primeras obreras que nacen son débiles y más pequeñas que las que nacen con posterioridad, pero empiezan a servir a la colonia inmediatamente. Amplían el hormiguero, buscan alimentos y cuidan de los otros huevos, hasta que todas las larvas van naciendo. Las reinas pueden vivir hasta 30 años, mientras que las obreras viven entre 1 y 3, y los machos solo unas pocas semanas. Algunas hormigas se dedican a pastorear pulgones. Los pulgones segregan un líquido dulce denominado mielada, que es una fuente de alimento de alto contenido energético, y son ordeñados por las hormigas cuando les dan unos golpecitos con las antenas. A cambio, las hormigas mantienen a raya a sus depredadores y trasladan a los pulgones a sitios donde puedan alimentarse. También hay casos de hormigas cultivadoras de hongos que necesitan para sobrevivir. Se estima que hay alrededor de 5.000 billones de hormigas viviendo en la Tierra. Estos animales han logrado colonizar casi todo el planeta Tierra, excepto la Antártida y algunas islas remotas e inhóspitas, gracias a su peculiar modo de vida, que hace que se puedan adaptar a casi todos los ambientes de la Tierra. En las zonas tropicales, las hormigas son activas todo el año, mientras que en regiones más frías se refugian en el hormiguero en el invierno para pasarlo en un estado de baja actividad. Las hormigas juegan múltiples papeles ecológicos que resultan beneficiosos para todos, como la eliminación de plagas y la oxigenación del suelo para su fertilización. De modo que gracias a su acción dentro de los terrenos, las plantas pueden crecer mejor. En algunos lugares de la Tierra, los seres humanos usan las hormigas para curar heridas y como alimento. Los huevos de una especie de hormiga en México pueden llegar a costar hasta $90 el kilo, por ser estacionales y difíciles de encontrar. La sociedad de las hormigas tiene extraños paralelismos con la sociedad humana, cómo se organizan tan perfectamente en un sistema que contiene tantos millones de individuos produciendo una auténtica sociedad. Su manera de comunicación en un lenguaje bastante complicado, su capacidad de adaptación, su habilidad pastoreando pulgones cultivando hongos, o su talento militar. Todos estos comportamientos tan inteligentes han servido de inspiración en campos científicos como la informática y la robótica para producir sistemas operativos. He aquí unos curiosos y extraordinarios animales. Por un lado parecen animales rudimentarios, pequeños, con un cuerpo y un cerebro poco desarrollados. Pero en algunos aspectos son mucho más inteligentes que otros animales que podríamos llamar superiores. ¿De dónde han sacado una inteligencia semejante para hacer lo que hacen? Es un absurdo pensar que esta sabiduría es producto de la evolución ciega y errática, o pensar que su importantísima función para la fructificación del suelo en todo el planeta es por mera casualidad. No, alguien las ha puesto ahí para esto mismo. Así, del mismo modo, cada ser humano también está diseñado por Dios para cumplir una función en el mundo. Tú mismo no eres menos que una simple hormiga. Tu inteligencia, tus habilidades, tu carácter, todo tu ser es como es por algo, y tu vida tiene un sentido y una importancia concreta. No pienses que estás ahí porque sí. Dios tiene un plan para tu vida muy concreto. Un plan que es muy diferente y superior a tus propios planes. Un plan precioso que, si se cumple, no solo te hará feliz a ti, sino que servirá para beneficio de muchas otras personas. Lo mejor para ti es entrar en el propósito de Dios, pero primero es necesario que te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón a Dios, te conviertas de tus malos caminos y reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga grandemente.